Entonces, tenía un desafío, cómo llevar el comercio que florecía en muchas islas del Pacífico Sur, del Pacífico, cómo llevar el comercio hacia esa isla y desarrollar un puerto próspero. Entonces se le ocurrió una idea de crear algo que conocemos todos, una zona libre de comercio. Entonces declaró a esta zona, y el puerto también, una zona libre de comercio, donde no hay ningún impuesto portuario y ningún otro impuesto. Y realmente empezó siendo un puerto libre, empezaron a llegar los negocios, empezaron a llegar los comerciantes, empezaron a llegar los navíos que anclaban en otros puertos y ahora pasaron a anclar en este puerto porque era todo gratis. Y en esta forma dio un auge bastante importante a esta isla. En esta época empezaron a llegar, era una isla que no tenían casi población. Entonces empezaron a llegar 3 poblaciones que hasta hoy están parte de la población de Singapur. Aquí vemos a la izquierda sentada, ¿de qué raza es esta señora? ¿Alguien me puede decir? Bueno, la señora que está sentada a la derecha. India. ¿Cómo? Sí, a la derecha. ¿Alguien puede decir? Pues le digo, la señora de la izquierda es una señora china que emigraron a esta isla del continente chino. La que está parada es una señora malay, que es otra etnia, otra que llegó allá. Son musulmanes que huyeron de persecuciones en toda esta zona. Y a la derecha vemos sentada una señora india, de la India. Esos eran las 3 etnias que empezaron a llegar a la isla. Los primeros chinos huyeron de la mano dura de la dinastía Manchú. Era un emperador muy cruel que controlaba mucho el país y había gente que huía desde su régimen tan autoritario. Las personas de la India eran ya parte, estaban en la isla porque eran parte del ejército de la India, de los británicos en esta época, y también gente que vino de la India. Y los malíes, ya les dijo, ellos huyeron de persecuciones y buscaron la libertad religiosa porque eran musulmanes. Aquí vemos una foto de los soldados de británica de esta época, pero eran indios, eran soldados de la India. Aquí vemos una familia india de esta época, de 1900. Eso es Little India, es un barrio en Singapur donde hasta hoy en día hay un templo importante de los hindús y mantienen su libertad de expresión y su libertad de religión sobre todo. Eso es parte de este templo. Aquí vemos mujeres chinas que están de la misma época. Y esa es la otra etnia grande que está allá en Singapur. La población china es la más importante hoy día en la isla. Ese es el primer templo chino construido en la isla. Claro que está renovado. Y aquí vemos familias malíes que llegaron en esta época huyendo de las persecuciones de los musulmanes. Aquí vemos una familia. Es una boda de una familia malay actual. Muchos de ellos son muy prósperos económicamente. Y esa es la mezquita de ellos, donde siguen sus prácticas musulmanas. Bien, regresamos por la historia hacia atrás un poco. Eso es uno de los primeros dibujos de Singapur hechos por Raffles
donde vemos pequeñas chozas o un poco más grandes que están cerca al mar, y era un puerto de pescadores prácticamente. Bueno, les quiero mencionar un hecho muy importante también. Después de algunos años de ser Puerto Libro, ¿me oyen ustedes? ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, Robert. Sí, no me Sí, sí, perdí. te escuchamos. Escuchamos muy bien. Entonces, un punto muy importante, que por falta de cobranza de impuestos, la compañía Inglaterra de las Islas Orientales ya no tuvo presupuestos para mantener el puerto. Porque el puerto creció, llegó población, creció la población, se necesitaba infraestructura, se necesitaba caminos y todo, y no tenía ningún presupuesto para poder desarrollar este puerto. Entonces se les ocurrió una idea brillante, o no tan brillante, entre paréntesis brillante, de dar licencias, imagínense, para abrir casas de opio, para venta de opio. Y desde entonces abrieron muchas casas de venta de opio, con todo lo que las consecuencias, y también prostíbulos. Con eso pensaba la compañía financiarse y ganar algo de dinero en este puerto. Claro que todo eso llegó a establecer las primeras asociaciones secretas chinas, que prácticamente eran las mafias del mundo moderno. Tenían las mismas características de una mafia. Y los prostíbulos, claro, llevaron a una decadencia tremenda de esta isla de punto de vista moral y estético. Bien. También en el siglo XIX hubo dos eventos muy, muy lejos de Singapur que ayudaron mucho a la isla. Tenían suerte. El primer evento importante era en 1869. ¿Qué pasó en 1969? Se inauguró el canal de Suez. Entonces, desde entonces, el tráfico por el canal, por el estrecho de Malaca y todo el tráfico de Inglaterra a India y China aumentó muchísimo, porque con este canal de Suez se acortaba el camino al Asia, y eso le ayudó mucho porque muchos barcos tenían que abastecerse, parar en el puerto de Singapur, abastecerse, etcétera, etcétera. Entonces, era un evento mundial que ayudó mucho a Singapur. Hubo otro evento mundial muy interesante que es difícil de entender, de creer cómo puede pasar eso y qué suerte tenía la isla. En 1877, un botánico inglés visitó a la región amazónica de Brasil para estudiar la flora en esta zona. El tipo era tan inteligente que descubrió un árbol que llamaban el árbol que llora. ¿A qué se refiere este árbol que llora? Al caucho. Los nativos lastimaban la corteza de este árbol y colectaron un líquido blanco muy, muy pegajoso que era el caucho, que en este entonces nadie sabía qué y para qué, no tenía ninguna utilización, solo por fines ceremoniales en la Amazonía. Entonces, él robó algunas semillas de este árbol. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Singapur, que es también una zona tropical, tenía un clima bastante parecido a la Amazonía brasilera. Y dijo, yo voy a cultivar estos árboles allá a ver si pegan. Entonces, él robó algunas semillas de eso, llegó a Singapur
y planteó estos árboles que crecieron con un impresionante éxito. De Singapur se lo llevaron a Malaca, a Malasia, donde empezaron gran plantaciones de caucho que llevaron a un auge increíble a Malasia hasta estos últimos años, porque ese era el lugar donde la producción de caucho más importante del mundo. Y también les digo que en esta época, con la revolución industrial, el invento de los coches, de las industrias y todo, la demanda de caucho era cada vez mayor y Singapur prácticamente manejaba todos los embarques de caucho de Malasia, que era el único productor del mundo en este entonces, y enviaban este caucho a Europa y Estados Unidos para las fábricas de allá. En esta etapa, Inglaterra se dio cuenta que el puerto ya no es un pequeño puerto de pescadores, ya es un puerto un poquito más importante económicamente, y quitaron la isla desde la Compañía Británica de las Islas Orientales y se formó una vez una colonia de la misma Inglaterra. Eso es muy importante porque desde entonces hasta esta época, cuando la Compañía de las Islas Orientales manejaba el Singapur, hemos visto que era una decadencia muy, muy grande por las casas de opio, por los prostíbulos y por todo lo que hicieron ellos. Entonces, al momento que los ingleses la tomaron como colonia, empezó a cambiar todo, porque los ingleses se sentían responsables por la isla, empezaron a desarrollarla. Lo primero que hicieron, diseñaron una ciudad moderna. Aquí podemos ver las calles que ellos planificaron en esta época. Ese es el río que sale al malecón y después sale a una pequeña bahía. Entonces, en vez de todas esas chozas que estaban allá dispersas sin ningún orden, ya planificaron una ciudad moderna con cuadras cuadradas, con calles y con acceso al puerto. Aquí les quiero mostrar algunas fotos de la época posterior, pero cómo era Singapur, muchos años después también, pero cómo era atrasada. Y fíjense en estas fotos cuando vemos las fotos de hoy en día, para que vean la diferencia. Aquí vemos la salida del río otra vez hacia la bahía pequeña, donde hoy en día está el malecón y el famoso león. A propósito, ¿por qué se llama Singapur esta isla? Singa en mandarín es león y pur es lugar. Entonces dicen que en el siglo XV, cuando alguien llegó allá a la isla desde la China, todavía había leones en los bosques de la isla. Y por eso lo nombró el lugar de león, Singapur. Y por eso es el símbolo hasta hoy en día de esta isla. Mira, ese es el malecón que hoy día es fabuloso y lo van a ver después, pero acuérdense de esta foto. En esta época era un lugar donde había muchos vagabundos, donde había muchos juegos de azar. Ustedes pueden ver en el centro un señor con su juego de azar, donde todo el mundo se acumulaba durante la tarde y no hacía nada. Las calles de Singapur en esta época eran llenas de prostíbulos, llenas de lugares de opio, y así se veían las calles. Acuérdense de estas fotos cuando vemos Singapur actual. Bueno, aquí llegamos ya a la época de los ingleses, lo que mencionamos. Los ingleses lo tomaron en serio y empezaron a invertir en esta isla, en edificios modernos, calles, sistemas de transporte, y llegaron hasta un extremo que todos los funcionarios, toda la burocracia inglesa debería aprender mandarín para poder tener un mejor contacto
con la población local. Entonces lo tomaron bastante serio, prohibieron las sociedades secretas, que era la mafia, y así prohibieron el comercio de opio y también los prostíbulos. Aquí vemos una película de esta época cuando empezaron los ingleses a tomar la isla en serio, pero también ve qué primitivo era. En este río estaban viviendo en los mismos barcos como está en Hong Kong. Era una costumbre de Asia que gente que no tenía dinero para comprarse una casa vivía en los barcos en el canal. Chemita, ¿puedes silenciar a todos, porfa? Sí, sí están silenciados, Rick, es del video, el ruido. Bien. Por eso decía que íbamos bien. Perfecto. Entonces aquí vemos cómo vivieron en el río. Ese es prácticamente muy cerca al malecón de hoy, donde vivieron en el río la gente que no tenía dónde vivir. Ya les dije que en 1942 los japoneses conquistaron la isla. El único evento importante de esto es que los ingleses esperaban el ataque japonés, porque ya sabían que están avanzando en Asia. Pero ellos esperaban el ataque para que venga de parte de la bahía, de parte del mar. Y los japoneses, con una maniobra muy brillante, llegaron a Singapur a través de la selva, a través de un lugar donde los británicos no los esperaban. Y era la última derrota importante de los ingleses en Asia. Y desde esta derrota empezó la decaída de los ingleses en todo, el dominio inglés en toda Asia. Por eso es importante esta batalla. En 1963, ya dijimos, pasó a ser parte de la Malasia y solo en 1965 obtuvo su independencia. Bien, hablamos ahora de el sistema político, 3 palabras. Singapur se declara ser una democracia multipartidista, pero en la realidad, un partido que se llama la Acción Popular es el que determina la vida política en este país. Este partido prácticamente desde 1959 está controlando el país, como nuestro PRI durante sus 70 años. El gobierno, tal vez la idea, por lo menos la que yo tenía, que es una perfecta democracia. Entonces le cuento que es una democracia, pero muy autoritaria. El gobierno maneja los medios de transporte, la expresión, la libertad de expresión no es tan libre. La ley es muy estricta. Existe la pena de muerte, vamos a hablar de eso después. Y el país está manejado con una mano de hierro, pero con mucha transparencia, con muy poca corrupción, prácticamente no existe la corrupción. Y por eso los ciudadanos que viven en esta isla adoran a su primer ministro y adoran a su gobierno, porque les llega a llevar a una vida de muy, muy alto nivel, en todos los aspectos. Entonces, según prácticamente hay un parlamento como en Inglaterra, que hay elecciones cada 6 años, hay un presidente que no pinta para mucho, pero sí hay un primer ministro que actualmente es este señor, que maneja todo el país. El primer ministro tiene el poder de la isla. Desde 1959
hasta 1990, ustedes deben conocer a este señor, era el primer ministro de Singapur, se llamaba Lee Kuan Yew, manejaba el país con mano de hierro. Cuando recibió el país con corrupción y todo, lo primero que ha hecho, por ejemplo, es liberar los cárceles, vaciar las cárceles de todos los mafiosos y todo lo demás. Pero no los dejó salir a la calle, sino los puso contra contra el paredón. Había muchas ejecuciones en esta época y él dijo, si quiere derrotar la corrupción que era tan arraigada en este país, debe estar listo para enviar a la cárcel hasta tus amigos y familiares. Y realmente esto fue la regla con cual él manejó el país. Y logró muchísimo. Algo muy interesante, que en 1990, sin tener elecciones y sin tener ningún problema, él resignó, denunció y nombró como su sucesor al señor que se llamaba Gok Chuk, y él era el primer ministro desde 1990 hasta 2020, hasta ahora. Ahora, este primer ministro que siguió los pasos del primero, de poner orden, de hacer florecer la economía, etc., siguió la tradición y en 2020 renunció también, no por tener elecciones. Él renunció y dejó el cargo de primer ministro a este señor Lee Kuan Yew. Imagínate quién es este señor. Es el hijo de este primer ministro. Entonces, vemos que la sucesión es pacífica y no hubo ningún problema en la sucesión. Además, los dos primeros ministros que renunciaron tenían siempre parte en el gabinete como ministros consejeros, porque tenían mucha experiencia y podían tener podían ayudar mucho a los nuevos para florecer. Bien. Tres palabras de la demografía para que conozcan el país. Es un país pequeño, tiene apenas 5.8 millones, es una isla prácticamente, de habitantes. La mayoría, 74% son chinos, 13% de malayos y 10% indios. Las religiones, hay las 3 religiones en la isla. Y nada más una cosa interesante, quiero mostrarles tal vez antes de seguir a la situación, algunas fotos de la Singapur actual, después de todo lo que hicieron. Entonces nada más terminamos que hay 3 religiones, viven en paz, hay un templo muy grande donde rezan musulmanes, cristianos y budistas juntos. Hay mucha tolerancia. Y la cultura también es tricultural. Cada una de las etnias tiene su cultura. Entonces, esa es la isla después de años de desarrollo. Ustedes pueden ver aquí el famoso hotel, que son 3 torres, que es, después vamos a hablar de la parte turística. A la derecha, ustedes pueden ver la parte financiera y abajo, donde vemos algunos techos rojos, y a la izquierda, ese es el río famoso y el malecón es a la izquierda, entrando a esta pequeña bahía. Aquí vemos otra vista nocturna de este fabuloso país. A la izquierda, el hotel famoso Sands, la bahía de Sands. Al frente vemos el barrio financiero, el centro financiero, donde hay oficinas de todo el mundo, de muchas compañías internacionales. Abajo, lo que es en verde, es el club de cricket,
Es un club increíble. Y si uno no va a ir a comer, y aquí abajo vemos también al final de la área verde el club. Es un club inglés de 1900 que es un must, un deber de ir a comer allá o tomar por lo menos el té en la tarde. Aquí vemos otra vista nocturna con la famosa rueda donde uno puede cenar durante 1 hora y ver la vista fabulosa de Singapur. Aquí vemos otra vez una foto desde el Hotel Sands. Aquí abajo a la izquierda es el Museo de Tecnología. Al frente vemos el malecón, donde está el león. Y esta pequeña bahía donde se puede ir a cenar también. Ese es el Parlamento, un edificio muy viejo del siglo XIX. Ese es el barrio chino, que quedó prácticamente como antes. Fíjense, los chinos vivieron en el segundo piso y en el primer piso tenían sus negocios pequeños, como en muchos lugares en Asia y también en otras partes. Esta es la isla Sentosa. Hasta hoy día es un lugar, una pequeña isla que tiene playas bonitas y desarrollaron ya casinos y hoteles y es un lugar muy popular para el turismo. Esa es la famosa Orchard Road, es la calle principal de compras. Todas las tiendas de fama están en esta calle y todo el mundo va allá a buscar sus lugares de compra. Aquí hablando de la comunidad china, es muy grande, muy importante. Tengo un amigo chino que me invitó a la boda de algún primo de él y tomé esta foto realmente en la boda. Y fíjense, la vestimenta tradicional, están orgullosos, cada uno de las etnias está muy orgullosa todavía de su pasado, de sus tradiciones, etcétera, etcétera. Aquí vemos otra parte de Singapur. Lo que ven aquí, los dos estructuras grandes, después hablaremos de ellas cuando hablamos del turismo. Pero fíjense de estas estructuras enormes. Tienen 100 metros de altura y son muy grandes. Bien. Antes de llegar al turismo, que nos interesa un poquito más, quiero decirles nada más dos hechos un poco sorprendentes. Algo relacionado con el transporte. Y aquí les cuento que Singapur es uno de los países más avanzados del transporte público. Los coches son muy, muy caros allá por impuestos que pone el gobierno. Les cuento que solamente 10%, nada más, de la población tienen coche particular. 90% de la población no tienen coches. Pero no es un problema porque tienen un sistema de transporte público de tanta calidad que realmente nadie quiere un coche con todos los problemas. Ellos lo hicieron por dos razones. Primero son los atascos que conocemos en todo el mundo. Y segundo, la parte de contaminación. Quieren mantener la isla libre de contaminación. Y por eso instalaron un sistema sofisticado de cámaras en todos los lugares, en todo el centro de la ciudad, pero no para multar a la gente, sino para cobrar a la gente. Ellos diseñaron zonas dentro del centro y dentro de toda esta ciudad, donde si alguien toma su coche, tiene que pagar un impuesto bastante alto según la hora que está circulando y según el lugar donde está circulando. Y eso está variando constantemente según un sistema de computación muy, muy avanzados según el tráfico. Les cuento una anécdota que yo soy Rotario, soy miembro del Club Rotario de Rotary International.
Entonces fui a participar en una sesión de uno de los clubes rotarios de Singapur. Bueno, estuvimos en la sesión, era mediodía, comimos bien y todo lo demás. Y al regreso me pregunta uno de los rotarios, ¿en qué hotel estás? Le dije, hotel tal, que era en el centro. Me dijo, yo te llevo. Y les cuento que el señor tenía una BMW de la serie 700, no era un hombre pobre. Y cuando llegamos al centro, unas 2 cuadras, me dice, Rubén, ¿no te importa que te dejo acá y caminas 2 cuadras al hotel? Le digo, sí, con mucho gusto, no hay problema. Pero le dije, tengo una curiosidad, ¿por qué? ¿Hay mucho tráfico en el centro? Dijo, no, no es el tráfico. Si yo paso esta cuadra, me toman una foto y tengo que pagar, no sé, que $60 por esta cuadra que tengo que caminar. Quiere decir, un sistema muy sofisticado, otra vez para evitar el tráfico y para evitar la contaminación. A propósito, Londres copió de Singapur después de muchos años y instaló un sistema similar. Bien. Hablamos ahora de la economía. Singapur es una economía muy fuerte. Los principales motores de avance económico son, primero, su gente, el alto nivel de educación, la libertad económica, la ausencia de burocracia, la ausencia de corrupción, el nivel de seguridad personal y de jurídico y bajos niveles de impuestos. Entonces, eso fueron las bases. Acuérdense, era un puerto de libre comercio en el principio del siglo XX. Hasta ahora están con esta tradición de pocos impuestos y todo. Entonces, creo que con eso vamos a llegar a la parte turística. Hablamos 2, 3, porque eso nos interesa un poco más. Entonces, lo primero que quiero decirles que es increíble la manera de crear un turismo próspero. Hoy día llegan 10 millones de turistas cada año a Singapur, tal vez no en la época de Corona, pero antes, en una isla que no tenía nada interesante. Inclusive las playas que tienen no es algo increíble. En México tenemos playas más bonitas. Pero la innovación y la creación de esta gente era increíble. Crearon muchas cosas de cero. Empecemos con el aeropuerto. A eso voy a regresar después. Quiero empezar con el aeropuerto, que también es un concepto muy nuevo. Aquí son... Yo salté toda esta parte para llegar al turismo. Si hay tiempo, lo vamos a hacer después. Bueno, nada más, si hablamos de economía, queremos mostrarles 3, 4 gráficos. Fíjense, aquí tienen como el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso es muy importante porque ustedes ven que la intervención del gobierno es muy baja, un poco más de 15%. En cambio, en Estados Unidos estamos hablando de casi 40%, en España más del 40%, y en Europa, en países socialistas, casi más del 50%. Aquí vemos el PIB per cápita, cómo creció en Singapur a partir del año 95 prácticamente, los 90s. Antes era muy bajo y cómo llegó a ser uno de los más altos del mundo. Aquí vemos una tabla del impuesto a la renta que cobran allá. Fíjense que hasta un salario bastante alto, el impuesto es muy bajo y el techo del impuesto es apenas del 22%. Quiere decir, hay muchos incentivos para la gente trabajar más y más para ganar más y más. Aquí vemos el peso del sector exterior. Ese es uno de los secretos de Singapur. Como no tienen nada de recursos,
la exportación es un sector económico importantísimo. Y una de las cosas que exportan son servicios turísticos. Pero fíjense, comparando con España, que es un país turístico muy importante, miran la exportación comparando con Singapur. Bien, el sector financiero, que es otro sector muy importante en la economía, es una casa de bolsa muy importante, un centro de cambio de monedas, también es importantísimo en esta economía. Otra vez, no tiene ningún sector real, por ejemplo, de minería o de agricultura, no tiene nada de recursos naturales. Entonces, todo está hecho desde la nada. Bueno, hablamos 2-3 palabras del aeropuerto. Los singapureños, este es el aeropuerto que se llama el Changi, es la primera vez que en el mundo cambiaron todo el concepto de un aeropuerto. El concepto tradicional de hace muchísimos años y durante muchos años de un aeropuerto era que es un lugar de paso. Es un lugar donde uno pasa de un avión al otro para seguir su vuelo o llega a su país y sale a la casa. Pues un lugar de paso. Los singapureños innovaron un nuevo concepto, que sea un lugar de permanecer, un lugar de gozar, un lugar de gastar, no un lugar de paso. Debe ser un lugar agradable donde uno pasa unas horas o una noche, donde puede gozar como en cualquier ciudad normal del mundo. Entonces, les cuento un solo hecho importante. Si tú tienes una conexión de más de 6 horas en este aeropuerto, tienes el derecho de un city tour gratis, donde te llevan gratis desde el aeropuerto para conocer la ciudad, para un restaurante bonito, y te regresan al aeropuerto una hora antes para tomar tu vuelo. Después lo hicieron otros como Hong Kong, etc. Pero era el primero que lo hizo. En este aeropuerto pueden tomar una ducha caliente y rica antes de cambiar tu vuelo al otro vuelo de continuación. Si quiere un masaje, hay lugares de masajes fabulosos donde tomas un masaje antes de subir al segundo vuelo. Hay restaurantes desde baratos y rápidos hasta de lujo. Hay un hotel de lujo, que hoy día ya existen otros, pero eran los primeros que cambiaron el concepto de un lugar de paso y de un lugar de estadía. Y con este concepto también están ganando, porque la gente derrocha allá mucho, hay un derroche económico bastante importante. Bien. Otra foto del aeropuerto es prácticamente un jardín. Lo hicieron tan agradable para que la gente se queda, que toma un refresco, que toma una comida, etc. Mira, otro rincón del aeropuerto. Muy agradable, muy tranquilo. Perdón, Rubén. Nos Sí. quedan 5 minutos y si falta mucho podemos hacer una segunda parte. Bueno, voy a acabar ahora en 5 minutos y si quieren podemos continuar. Sí, está por demás interesante, pero en respeto al tiempo de todos. Perfecto. Entonces, vamos a la última parte que quiero mencionar, son los hoteles. Ese es el Raffles Hotel, un hotel colonial construido en 1905 a nombre del Raffles, que es obligación de ir allá a las 5 de la tarde y tomarse el té de la tarde. Pero es precioso. Otro hotel tradicional también de esta época es el Fullerton Hotel. Un hotel, miren los Rolls Royce que están abajo, es para llevar a la gente al aeropuerto y traerlos. Y el hotel más famoso de Inglaterra, de Singapur, es el Bay Sands. Es un hotel muy, muy costoso. 2 palabras sobre ese hotel. Marina Bay Sands
está compuesto de 3 torres, total 2.500 habitaciones, algo así. La parte de arriba que ustedes ven es como un barco y hay una alberca de 150 metros de largo, como 3 albercas olímpicas. Aquí hay otra. Miran, esa es la alberca, 150 metros de largo. Es una alberca infinita donde uno ve la ciudad de una forma increíble. Y arriba hay árboles, restaurantes, todo esto en el piso 67 del hotel. Miran la vista y la alberca infinita de este hotel. Quiere decir, es un hotel que costó, el más costoso del mundo, costó casi 6.000 millones de dólares la construcción de este hotel. Entonces... ¿Y ese galán de dónde salió? No es barato, pero vale desde 600 a 1.200 la habitación. Pero está lleno. Para reservar este hotel se requiere 3 a 6 meses de anticipación. Todos los jeques del Golfo Pérsico vienen acá a Singapur. Bien, yo creo que con eso terminamos para abrir la sesión a comentarios y preguntas. Y podríamos seguir, hay mucho más que podemos hablar. Voy a dejar de compartir. Muchas felicidades, estuvo padrísimo. Felicidades. Muchas Felicidades. gracias. Increíble. Una segunda parte nos va a hacer falta, Rubén. Okay. Muchísimas gracias.